una isla donde habitaban todos los sentimientos, la alegría, la tristeza y muchos más, incluyendo al amor. Un día, se les fue avisando a los moradores que la isla se iba a hundir. Todos los sentimientos se apresuraron a salir de la isla, se metieron en sus barcos y se preparaban a partir. Pero el amor se quedó, porque se quería quedar un rato más con la isla que tanto amaba antes de que se hundiese. Cuando por fin estaba ya casi ahogado, el amor comenzó a pedir ayuda. En eso venía la riqueza, y el amor dijo: riqueza, llévame contigo. No puedo, hay mucho oro y plata en mi barco. No tengo espacio para ti, dijo la riqueza. Entonces, él le pidió ayuda a la vanidad, que también venía pasando. Vanidad, por favor, ayúdame. No te puedo ayudar, amor. Tú estás todo mojado y vas a arruinar mi barco nuevo. El amor le pidió ayuda a la tristeza. Tristeza, ¿me dejas ir contigo? Ay, amor, estoy tan triste que prefiero ir sola. También pasó la alegría, pero ella estaba tan alegre que ni oyó al amor llamar. Desesperado, el amor comenzó a llorar. Ahí fue cuando una voz le llamó: ven, amor, yo te llevo. Era un viejito, y el amor estaba tan feliz que se le olvidó preguntarle su nombre. Al llegar a tierra firme, le preguntó a la sabiduría: Sabiduría, ¿quién era el viejito que me trajo hasta aquí? La sabiduría respondió: era el tiempo. ¿El tiempo? ¿Pero por qué solo el tiempo me quiso traer? Y la sabiduría dijo: porque solo el tiempo es capaz de ayudar y entender al amor. Qué hermoso es comenzar la semana, sobre todo hablando de amor, entendiendo cómo funciona el amor y entendiendo que muchas emociones dentro del contexto del ser humano no nos dejan a veces demostrar cuánto amor tenemos. Esta vez es la alegría, como todos escuchaban, que a veces estamos tan alegres que no nos damos cuenta cómo demostrar el amor o qué es el amor. A veces está la vanidad de muchas cosas que exteriorizamos y dejamos de dar amor por la vanidad. Qué importante era comenzar con esta reflexión cuando hoy en lo sencillo de la vida hemos visto la necesidad tan grande de hablar un tema sobre todo humano. ¿Qué pasa en la mayoría de familias? ¿Qué pasa en la mayoría de personas? La falta de amor y por qué a veces no demostramos, y ver cuáles son las consecuencias de no demostrar el amor que sentimos, sobre todo a los seres que amamos. Buenas tardes. Así es, comenzamos en esta tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en nuestra sintonía, en sintonía de Radio Católica Nacional, y este es su programa Lo Sencillo de la Vida. Excelente cómo comenzamos, Andrés, porque esta reflexión realmente nos invita a darnos cuenta que debemos en la vida empezar a buscar, a tener un equilibrio importante en nuestras acciones, en lo que hacemos todos los días. Y por eso vamos a tratar este tema, porque muchas veces cuando hablamos de la palabra amor, esta palabra tan grande, ¿no? Que puede llegar a ser la estabilidad inclusive emocional, física,
de una persona, de un ser humano, y más aún cuando está en crecimiento. Entonces, el amor de los padres debe ser extremadamente claro, debe ser extremadamente categórico. ¿Qué pasa cuando hay estos faltantes del amor? ¿Qué pasa cuando hay estos faltantes tan importantes que hacen inclusive que yo me aferre a otras personas y que tal vez sean las personas no tan asertivas y equivocadas en mi vida? Y es importante cuando tú dices, cuando permitimos que otras personas nos generen sensaciones que a veces confundimos con amor. A veces los padres somos los más incómodos cuando nuestros hijos se enamoran. A veces los padres somos los más incómodos el enterarnos o muchas veces aceptar que ellos ya están en un gusto físico y biológico entre su adolescencia. Pero qué importante es cuando un padre coge la responsabilidad de identificar si fue cariñoso o no fue cariñoso con su hijo, si realmente le dijo palabras de amor, un te quiero, un mi vida, o si el padre de una u otra forma le regaló flores a la hija, o si la madre le regaló flores al hijo. Hemos hablado que es difícil para nosotros los seres humanos demostrar amor por la misma situación de que a veces vivimos tan alegres o a veces vivimos tan en la vanidad que no demostramos este amor a los hijos. A veces les exigimos que sean buenos hijos, les exigimos que hagan las cosas bien, les exigimos que sean responsables, pero nunca les demostramos ni les damos palabras de afecto. Y qué importantes son las palabras de afecto en la crianza de nuestros hijos, porque cuando ellos son adolescentes comienzan a sentir esas necesidades muchas veces de autoestima y necesidades a veces también dentro de la palabra de palabras bonitas, palabras de amor. Nosotros cuando hablamos de este tema hablamos simplemente ese desliz que muchos jóvenes pueden tener entre los 12 y 14 años cuando se ilusionan de cualquier persona que les da palabras bonitas, cuando se ilusionan de personas que les regalan flores, les regalan chocolates, porque ese faltante hubo en la casa, ese faltante hubo obviamente con mi papá, con mi mamá, y cuando yo como papá soy responsable del faltante, de demostrar el amor a mis hijos, de una u otra forma a mis hijos les estoy involucrando en estas sensaciones, obviamente que muchas veces confunden a los adolescentes cuando sienten que están enamorados locamente y no se dan cuenta que la sensación simplemente de amor son las palabras bonitas que otra persona le puede estar generando. Qué importante es decirle a tu hijo que le amas, qué importante es decirle a tu hijo también que es lindo, que es hermoso. Como decía, ¿por qué no el papá invitarle a una cena tal vez a la hija o al hijo? O viceversa, la mamá, ¿por qué no invitarle al cine? ¿Por qué no regalarle chocolates? Tú estás demostrando también tu amor hacia tus hijos, pero con algo convincente. Nosotros a veces pensamos que como papás dicen, no, es que ellos saben que les queremos, ¿no? Y no nos damos cuenta cuánta soledad sienten nuestros hijos, porque aquí no generaliza que tenga éxito un hijo que ha sido sometido a las reglas, no generaliza que tenga éxito un hijo que ha sido criado estrictamente a muchos parámetros de rectitud. Aquí lo que necesita es tal vez de la autoestima del hijo, de cuántas palabras bonitas ha recibido y cuántas palabras muchas veces vacías no ha recibido. Es ahí cuando confunden, y confunden realmente muchas sensaciones. Es ahí cuando entre compañeritas se tratan de mi vida, de mi amor, de estás guapa, de eres hermosa, y comienzan entre compañeritas a confundir. ¿Qué me está pasando con mi amiga? ¿Qué me está pasando? Es por la falta de emociones y por la falta sobre todo de palabras bonitas dentro del hogar. Y lo que dices es tan cierto, ¿no? Porque en este escuchar, por ejemplo, ¿no? O sea, si nos imaginamos de repente, Andrés, una niña que carezca de este amor de su mamá, de esta ausencia muchas veces de su papá, cuando viene la adolescencia se convierte en un tema bien importante, porque el adolescente en este momento se está preguntando acerca inclusive de toda su orientación, ¿no? Y realmente inclusive podría llegar a confundirse. Esta es una época en la vida en que posiblemente la niña pueda confundir lo que está sintiendo frente, por ejemplo, a la otra amiga que le está diciendo todo el tiempo, mi amor, mi vida, es que te amo, ¿no? O sea, el te amo entre niñas
para nosotros como padres podría ser algo normal, pero no es así, Andrés. No es normal, porque estamos generando en las niñas. Es un camino desviado, ¿no? Y no porque todo mundo lo haga es normal, ni porque una persona lo haga es anormal. Eso tenemos que hacerlo o verlo como papás, porque a veces dicen, no, pero es que todas las amiguitas se tratan así. Uh-huh. O todos los amiguitos hacen eso. No, claro. Yo tengo que ser consciente y coherente de manejar estas conversaciones asertivamente con mi hija o con mi hijo, porque es algo real lo que está pasando. Y como tú decías, a veces terminan confundiendo su orientación sexual, porque las palabras bonitas, la que está generando dopamina, la que está generando oxitocina, es la amiga. Claro. Y ahí es cuando nosotros como papás nos sentimos confundidos y no nos damos cuenta que ese faltante o esa falencia que está teniendo mi hija o mi hijo viene de la casa, de papá y mamá. Qué importante es hablar de la adolescencia, cuando nosotros como seres humanos en nuestra adolescencia lastimosamente exteriorizamos la belleza. Y nos pasa a todas las personas cuando somos adolescentes. Pensamos que somos feos, pensamos que estamos gordos, uh-huh. Y vivimos mucho también del sometimiento social de los amigos, de los grupos, en donde tu autoestima obviamente se desequilibra, y pasa en todos los adolescentes. Uh-huh. Pero qué importante es cuando un adolescente se encuentra en estos desequilibrios con el amor demostrado y sobre todo hablado del papá y la mamá. Claro. Porque si tiene un papá que le dice mi amor, mi vida, príncipe, princesa, que le regala cosas, se da cuenta de que eso tengo en mi casa y que no necesita ser aprobado por mis amiguitos si realmente las palabras de amor la tengo en la casa. Y a veces como papás pensamos que no es necesario. Otra cosa que hacemos los papás, y yo siempre trato de dar una crítica constructiva, porque manejar hijos hace 40 años atrás y manejar hijos en el siglo XXI no es lo mismo. Uh-huh. No es lo mismo. Hoy estamos en un mundo más amplio en donde con un clic un hijo se puede enterar de toda la información. Antes, para nosotros enterarnos de la información teníamos que ir a una biblioteca, y no vemos esta realidad que es sumamente real. El hablar con mi hijo, el demostrar el amor. ¿Cuántas veces nosotros a los hijos les decimos que son inútiles, que no pueden o que son torpes porque rompen un plato? Hablábamos de la vanidad en la isla de los sentimientos, cuando el amor le decía a la vanidad, ayúdame, y la vanidad decía, no, porque me vas a manchar el barco, me vas a dañar el barco y tú estás mojado. ¿Cuántas veces nosotros por vanidad a nuestros hijos les minimizamos, les insultamos? ¿Cuántas veces porque me rompió un plato, porque me hizo un daño en la casa, porque me dañó una pared, le estoy sometiendo a palabras negativas, por vanidad a que mi casa esté bien, por vanidad a que no rompa la lavavajilla? Por vanidad muchas veces nosotros terminamos causando muchos desequilibrios en la autoestima de nuestros hijos. Por eso es importante entender que la única forma de mantener ese amor es con el tiempo también de confianza que tengo que darles a mis hijos. Uh-huh. No necesariamente el que tú tengas las vajillas nuevas o el comedor limpio o la mesa limpia generaliza que vayas a tener hijos buenos o hijos malos. Solo es el amor y la esencia lo que demuestra si tu hijo va a ser bueno o si tu hijo tal vez va a ser malo, porque también entre la bondad y la maldad existe un camino súper chiquito, porque todos tenemos errores y virtudes. Uh-huh. Y ahí es importante entender que muchos papás que se quejan de sus hijos son tan irresponsables en darles el problema al hijo, porque ni siquiera ellos son claros del problema tan grande que le ocasionaron al hijo. Todo lo que es un hijo son las decisiones y consecuencias del papá, el cómo le crió, el cómo le trató y cómo le indicó el mundo a su hijo. Pero a veces los papás nos hartamos de tener tanto la razón que el culpable es el niño, y no es verdad, no es verdad. A nosotros el mundo nos entregó a los bebés y a los niños con el cerebro en cero, y nos entregó con una esencia tan bonita que se llama espíritu de bondad, de solidaridad. Por eso los niños por lo general juegan entre ellos, ni siquiera se ven la raza. Uh-huh. Un niño puede jugar con un indígena, con un sambo, con un negrito, y juega tranquilamente. Cuando nos enseñan a pensar es cuando nos ponen los estereotipos y los prejuicios. Pero qué importante es mantener esa esencia en nuestros hijos, porque tampoco el ser demasiado intelectual le generaliza éxito, porque a veces confundimos. Qué importante que es hacer hijos humanistas, qué importante es demostrar el amor a nuestros hijos para que ellos muchas veces no se mareen, tal vez por las palabras bonitas que el mundo les puede expresar.
Uh-huh. Es tan importante lo que están mencionando, y nosotros como padres ahí tenemos que estar muy pendientes en esta persuasión que tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿no? Sobre todo, Andrés, cuando viene la adolescencia, ¿no? Que es una etapa de intensos cambios en el cuerpo, ¿no? O sea, te estás tomando tu forma, ¿no? Seas hombre o seas mujer, en la que serás a futuro, ¿no? Pero más allá de estos cambios, realmente hay una revolución interior que tiene que ser guiada, o sea, esta revolución de las hormonas que todo adolescente tiene y que está en búsqueda del amor, y que, como bien tú dices, tiene que ser como preestablecido y muy fuerte desde los padres, o sea, tiene que tener su raíz fundamentada para que esto más adelante no vaya a flaquear. Y el mismo concepto de amor que los padres muestran como pareja, porque hay papás que pueden, es importantísimo. Hay papás que les exigen a los hijos que sean perfectos y como pareja son un desastre, se gritan, por ahí se minimizan y ni siquiera a veces llegan y se besan o se saludan. Uh-huh. Y ahí es cuando yo no puedo obligarle a mi hijo a que sea perfecto si mi hijo está viendo las falencias que como pareja tengo, la misma autocrítica que llega desde la mamá hacia el papá y el papá hacia la mamá. ¿Cuánto amor nos falta para comprendernos que todos tenemos errores y virtudes? Y qué bonito es hablar de familia, porque hablar de hijos con falta de amor da una similitud de cosas por imaginar. Padres que a veces han frustrado sus profesiones o han frustrado sus vidas y el sueño les ponen a los hijos. Uh-huh. O sea, que el papá no se graduó porque se quedó solo egresado, entonces su el frustración hijo la pasa, o sea, uno tiene esa tendencia tiene la tendencia de frustrado, entonces mi hijo va a hacer lo que yo no hice, de reflejar la frustración hacia el hijo y termina dándole un peso más de lo que el hijo tiene que llevar, y es una irresponsabilidad de los padres. Uh-huh. Nosotros tenemos que aprender como padres a aceptarte que también ese ciclo a veces tiene que desligarse un poco para que ellos puedan desenvolverse también en la vida. Uh-huh. Hemos hablado mucho del manejo del amor. ¿Cuántas veces a nuestros hijos les criticamos porque sacaron una mala nota, porque no hacen deberes, o por el mismo tema como hablaba yo la anterior semana, de que hoy ya está, por lo menos dentro de la ley, el que no manden tantos deberes en la tarde, porque un niño tiene que jugar, un niño tiene que pasar con su familia, y hay familias que les dicen a los hijos vagos, inútiles, porque no hacen deberes. Uh-huh. Y no se dan cuenta. Escuché recientemente que muchos padres mandan deberes aparte de los que manda el colegio. Dentro de casa hay otros deberes, eso está bien, o sea, imagínate. Y hemos hablado también en lo sencillo de la vida, padres que les ponen a los hijos. Yo no estoy en contra de que de que a tu hijo le des una línea de limpieza, de que arregle las cosas y todo, pero cuando ya le pones a hacer cosas que no necesariamente tiene que hacer tu hijo, terminas ofendiéndole. Uh-huh. Terminas ofendiéndole porque no te ayudó a limpiar la cocina o no te ayudó a limpiar la sala, terminas diciéndole que es un vago, terminas diciéndole que es un inútil, o terminas sacándole en cara todo lo que como papá has hecho, y queremos que reaccionen. No es esa la manera coherente, no es esa la manera real de que reaccionen los hijos. Por eso se dan muchos problemas en adolescencia, porque cuando nosotros tenemos un adolescente en casa, lo que más tenemos que generalizar con ese adolescente es amor y comprensión. Pero nos damos cuenta de que ese adolescente es criticado, es prejuiciado, es a veces hasta distanciado de la familia, y así queremos que reaccione. Estamos manejando mal las fichas para armar el rompecabezas de nuestras vidas. Estamos armando súper mal las fichas. Claro que sí, hoy hablando de este tema maravilloso de cómo tener este equilibrio del amor en la familia para que en los adolescentes no venga a ser un tema de inestabilidad. Todo lo que has hecho con amor, desinterés y sinceridad regresa a ti con mayor proporción. No importa cómo te pagan los demás, la recompensa viene de arriba y no llena tu ego, sino tu corazón. Y cuando nosotros actuamos con la mano en el corazón y cuando nosotros dejamos que fluya el amor antes que la razón, comenzamos a demostrar lo que somos y lo que queremos. ¿Cuántas veces hemos hablado de qué injusto que es quedarse con las palabras cuando pierdes un ser querido? Y hoy que los tienes, ¿por qué no les dices que les amas? ¿Por qué no les dices que realmente son importantes? ¿Por qué no les dices de una u otra forma que son el motor de tu vida? Porque ya saben, no necesitan escuchar tu silencio o las palabras no dichas.
Ellos necesitan realmente escuchar que les amas, que eres importante. Sobre todo hablando de padres de hijos. ¿Cuántas veces los hijos necesitan escuchar de los papás que eres importante, el sí puedes, el realmente eres tolerante? La falta de confianza de los padres hacen que les traten a los hijos mal. La falta de confianza de los padres hacen que desconfíen mucho de los hijos. Si los padres fuéramos conscientes que genéticamente nuestros hijos tienen emociones y actitudes de nosotros los padres, deberíamos más confiar en ellos, porque ellos evolucionan realmente al momento que tú les pones en vida, al momento que tú les pones a una crisis, ellos van evolucionando. Así es, hablar de esta carencia muchas veces afectiva es un problema que repercute muchísimo en el desarrollo emocional, en el físico, en el psicológico, ¿no? En los niños y niñas por esta falta de afecto, como bien tú decías, de cariño, de amor, de protección de sus padres. Entonces, para que estas carencias afectivas no se transformen en problemas sociales, debemos aprender a conocer a la familia, a darnos cuenta, Andrés, de mira, eso tan importante, de cómo está compuesta mi familia, de quién es quién, cuáles son los roles que yo tengo dentro de mi familia, porque a veces termino asumiendo roles que no son. Muchas veces el hermano mayor termina asumiendo el rol del papá. Y es el que reta. Y la hermana menor termina asumiendo el rol de mamá y termina pidiéndole muchas veces a la mamá cuentas de las cosas, ¿no? O muchas veces cuando como papás les damos el rol a los hijos, ¿no? Es que te haces cargo de tu hermanito, entonces cuando el hermano mayor error, por ahí, claro. es un error del papá. Lastimosamente el papá cuando le ve llorando al hermanito menor va y se pega con el hermano mayor. Si el cuidar a los hijos es responsabilidad de los papás. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta estructura de la familia tenemos que darnos cuenta en qué tipo de familia es la que estamos, ¿no? Esta efectividad que deberíamos tener en sentimientos de amor, porque esto es una ayuda al desarrollo de los niños, de nuestros hijos. Este sentimiento va más allá de darme estabilidad, es el respirar el amor, es el sentirme en amor en mi familia, para no encontrarlo fuera. Esto es importante. O en el momento en que lo encuentro fuera, que sea en una edad propicia para mí, para que yo pueda empezar otra etapa de mi vida, otro desarrollo, otro crecimiento. Pero para el buen desarrollo psicoafectivo de cuando son adolescentes, es que no solo basta darles el abracito, ¿no? de todos los días. Tenemos que trabajar muchísimo en esta nutrición emocional que vaya muy de la mano de la parte afectiva, Andrés. Hablarles bien, el mismo hecho de la primera sensación del día. Buenos días, mi hijo, levántate, el Dios te bendiga, el hoy es un buen día. ¿Cuántos papás les levantan a los hijos agresivos porque ya se atrasan? Eso sucede mucho. Los niños que se levantan todos los días llorando porque se van tarde a la escuela. Todo el día van a pasar incómodos. Pero claro. Y no se dan cuenta que es culpa del papá. Uh-huh. Porque el papá dice, pero es que si no le levanto se atrasa. Tengo que enseñarle a mi hijo a que se levante solo. Porque la primera emoción del día cuenta mucho en todo el día, en todo el progreso del día. Y hay papás que tienen la costumbre o la mala costumbre de levantarles a gritos, malgenios y presionados. Entonces, de una u otra forma, la idea es ir cambiando estas secuelas negativas que como padres les ponemos a nuestros hijos. Uh-huh. No queremos decir que exista el padre perfecto porque aprendemos a ser padres cuando nacen nuestros hijos. Nace un hijo, nace un padre. Nace un segundo hijo, nace un nuevo padre. Claro. No podemos tampoco generalizar que mis dos hijos sean iguales. Pero como tú decías, qué interesante es cuando la familia se involucra en el rol que tienes en la familia. Uh-huh. Y el mismo respeto que se tienen que tener los miembros de la familia.
porque a veces el papá quiere tener la autoridad y discrimina o minimiza o le quita autoridad a la mamá, o la mamá quiere tener autoridad y le quita autoridad al papá, y eso los mayores o los adultos no se dan cuenta qué malo les hace a los hijos cuando se ven que pelean por el liderazgo, porque la idea es que lideren los dos, son pareja y estamos hablando de pareja dual, dos. En ningún momento estamos hablando de que uno tiene que llevar la razón o el timón o ser el jefe. Eso no existe. Si nosotros estamos formando una pareja es porque voy a respetar la opinión de la una persona y de la otra persona. Pero el ego, que es muchas veces un pensamiento negativo que lo tenemos todos los días, hace que peleemos por la razón y por llevar, ¿no? El quién lleva los pantalones o quién es el jefe, y eso no existe. Tenemos que aprender a vivir demostrando amor. Y muchas veces la mejor forma de amar también es a veces dar la razón a la otra persona, no porque la tenga, sino porque es más importante el estar bien que el discutir por una razón. Prefiero estar en paz a tener la razón. Pero es un compromiso de los dos. Es cierto, es muy cierto lo que dices, ¿no? En la vida del ser humano, el apego siempre es importante. Y estos primeros apegos en la familia, en el papá, en la mamá, empieza realmente desde que el niño nace, ¿no? Se da con mucho más frecuencia, obviamente, este primer apego con la madre, pero el papá poco a poco empieza a ejercer este rol tan importante, y cuando no hay esto, el niño, el adolescente, el joven que ya empieza a tener cierta edad y se da cuenta de ciertas cosas, empieza a sentirse desplazado y se produce el desapego. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un niño con desapego o niña con desapego en la familia? Primero, que produce un estado de ansiedad. ¿Has visto esos niños que viven tristes todo el tiempo y que andan buscando el cariño afuera? O sea, realmente, porque en casa nunca lo tienen, y se dan cuenta realmente que sus padres en algún momento fueron descuidados, descuidados con él mismo, que no le dieron cariño, que no le dieron amor, y se convierte en un adulto con la misma predisposición, porque no lo tuvo. Entonces, un hombre o una mujer que no fue amada por sus padres difícilmente va a poder amar a sus hijos también. Claro, y a veces pasa de que los papás a los hijos, suena grosero lo que voy a decir, pero quieren tratarles como a perritos. El papá y la mamá quieren que el hijo haga todo lo que dicen los papás, que les obedezca. Si quieren a alguien que les obedezca, cómprese un perrito. Los hijos también tienen el derecho de hablar, de mostrar, y muchas veces también contradecir algo que no les parezca, porque vinieron a este mundo a aprender. Nosotros como adultos queremos niños que se comporten como adultos, y cuando son adultos extrañamos que nos abracen como niños. Pongámonos de acuerdo. Esa misma creencia irracional que existe de que a un bebé hay que dejarle llorar, que a un niño de 2 o 3 añitos déjale llorar. No puedes porque estás demostrándole al bebé el desinterés que tienes con él. Claro. Y hay creencias antiguas que le damos todavía la realidad de que son real. Se ha escuchado mucho el déjale llorar nomás. ¿Para qué le voy a dejar llorar a mi bebé? O los niños, por ejemplo, dicen, no sé qué piensas tú de los niños no lloran. Entonces, o es que los hombres no se abrazan entre ellos, ¿no? Y no llora. Entonces el papá dice, no, pero si yo tengo mi hijo varón, no le puedo abrazar y no le puedo no le puedo demostrar amor. Imagínate, claro. ¿No? Entonces ahí estamos generando un gran estigmas conflicto. De machismo. Sí. Y hay un gran conflicto realmente en el niño, porque se genera un síndrome de que el amor es negativo, de que el amor es malo. De que no puedo demostrar el amor porque eso duele. O sea, el amor no duele. Claro, y ahí vienen los desfases emocionales cuando vemos que los niños tal vez se enamoran locamente de una persona. Es por la misma falta emocional del amor que debe haber en la casa, que muchas veces no hay y le encuentran en otra persona. Y cuando se enamoran de alguien que no les parece a los papás, también es un problema. Entonces, qué difícil a veces es llegar a este mundo como niño en un tiempo en donde los adultos no tienen tiempo, pasan simplemente concentrados en otras cosas que no son la parte humana y quieren hijos perfectos. Entonces, cuando nosotros nos involucramos en querer cambiar el mundo, en querer cambiar a mi barrio, en querer cambiar a mi familia, tengo que aprender a cambiar yo, porque las emociones son contagiosas. Y si yo comienzo a sentirme bien, si yo comienzo a sentirme tranquilo,
voy a demostrar amor. Tú decías algo importante. Padres que no recibieron amor de sus padres van a ser padres con escasos sentimientos hacia sus propios hijos. Pero rompamos esa cadena. Todos tenemos la oportunidad de hoy comenzar a demostrarles que tengo un hijo que te quiero, hijo, te amo. Y también aceptar que los hijos se pueden equivocar. A veces los papás no aceptamos que los hijos se equivoquen y en cada equivocación les estamos sometiendo y no les estamos enseñando que una equivocación le da un aprendizaje. No le estamos enseñando a que muchas veces un fracaso les lleva tal vez al éxito. ¿Cuántas veces nosotros a nuestros hijos les metemos esta falsa creencia del hubiera o del hubieses? Un hijo que se quedó a supletorio, si hubieras estudiado no estuvieras en el supletorio, va a vivir toda la vida con el si hubiese estado en otro colegio. No existe el hubiese ni el hubiera. Claro. Pero los papás somos los encargados de poner esa información en los hijos. O cuando rompen un vaso, si no hubieses estado jugando no se rompió el vaso. Se rompió. Punto, el hubiese y el hubiera no existen, son frustraciones que genera nuestro cerebro. Es que nos cuesta aprender del presente, ¿no? O sea, nos cuesta decir, se me rompió. Aceptar. Me cuesta decir, perdí el examen. Sí. Siempre tengo que buscar mi pasado, o sea, en el pasado tengo que hurgar para acomodar mi presente, ¿no? Claro. Y no está bien, yo tengo que vivir mi presente. Y lo más fácil es aceptar que se rompió el vaso. Por supuesto. Y tal vez no darle tanta importancia al vaso, porque se rompió el vaso y los papás les caen encima. Entonces no ven si es que se raspó, tal vez se cortó los dedos, o enseñale que tal vez de ese vaso roto aprende a cuidar el otro vaso. Pero nosotros como papás, como estamos acostumbrados a, si no hubieras hecho eso, no estarías como estás. Nuestro hijo cuando es grande va a decir, si no hubiera estado en el trabajo que estoy ahorita, tal vez estuviera mejor. Claro, le cayó el cuadro encima y está pensando en el cuadro. En el cuadro. Que le cayó encima y no en el dolor de la cabeza. Y hablamos de eso, hablamos de por qué cuando el amor necesitaba que alguien le ayude, la vanidad no le dejó. Porque la vanidad dijo, mi barco está limpio, mi barco está arreglado y tú estás mojado, no vengas a ensuciarme. Y nosotros como padres a veces vivimos en la vanidad de la casa. Chuzo, me dañó la vajilla, o por ahí me estaba ayudando en la cocina y por ahí sí rompió algo. Vivimos tanto en la vanidad de las cosas que en ese momento, por un plato roto, por algo que rompió, no hacemos que reconozca su error, sino simplemente le discriminamos y encima le insultamos. Y no nos damos cuenta cómo le afecta las palabras de un padre o de una madre enojada al hijo dentro de su psiquis, le baje la autoestima. Otra cosa que yo siempre he hablado y voy a defender hasta cuando pueda, cuando dicen los adultos, no hables, es que es conversación de adultos. No te metas, dice, porque es conversación de adultos. Y queremos que en escuela sean los que alcen la mano para participar y los que colaboren en clases. Si en la casa como papá le estoy prohibiendo a mi hijo que hable, ¿cómo quiero que en la escuela interactúe con el maestro? Pero como papás a veces nos llenamos de tener la razón, somos los que le prohibimos hablar en la mesa y somos los que le reclamamos por qué no participa en escuela. Y el hijo no se encuentra y no sabe a qué lado hacer caso. O sea, si en la casa me están callando, ¿cómo voy a la escuela a hablar con desconocidos si mi propia familia no me quiere escuchar? ¿Cuántas veces los hijos necesitan conversar con los papás y los papás no tienen tiempo? Claro, imagínate. Muchas. Y cuando los hijos están en problemas graves emocionales, los papás son los que nunca han tenido la culpa. Sí es necesario. Y remiten al psicólogo a que el psicólogo arregle al hijo. No, porque también hay papás que se dejan llevar del ego. Esos papás que tú dices, no es que el psicólogo no sirve porque uno es el que enfoca sus emociones. Claro que sí. O sea, yo creo que lo más difícil para el ser humano todos los días es pelear con la mente y con el ego. Porque el ego te dice, no, ¿para qué de gana él? ¿Por qué te va a ayudar? Yo soy mejor, yo soy tal vez más intelectual, yo soy más estudiado. Ese ego no nos sirve, no nos sirve. Hemos hablado yo siempre de la gente que se presenta etiquetándose, soy el doctor tal, soy el licenciado tal, o muchas veces se resienten porque no se les dice el título. Si el título les sirve a las personas que estudiaron, no a la gente. Deberíamos aprender a tratarnos por el nombre para que los niños desde chiquitos aprendan a tratarles a los seres humanos como seres humanos, no como estereotipos o como etiquetas. Ajá. Claro, entonces
toda el cambio, toda la estructura de cambio, no solo está en que cambie el vecino o que cambie el presidente o que cambie la política, está en mi forma de pensar, en cómo yo cambio mis percepciones y en cómo yo cambio mi lado humano de la vida. Tengo que aprender a dejar que fluya el amor, porque si vivo con estigmas a veces incómodos, siempre va a haber un momento en tu vida en que vas a llegar a una crisis existencial tan grande en donde tengas la oportunidad de cambiar. Pero si no es necesario llegar a esta crisis, tú eres el que realmente comienza a cambiar tus emociones y comienza a cambiar tu entorno. Así es, hay personas que les cuesta expresar mucho el amor, Andrés, que les cuesta expresar su amor, y a veces esto se debe a una falta muy notoria, ¿no? de este cariño a edades tan tempranas como hemos hablado, y por eso no se sabe cómo demostrar muchas veces los sentimientos, aunque sienta un gran amor por su familia, porque el hecho muchas veces que no lo diga no quiere decir que no lo siente, ¿no? Ojo con esto. Hay muchas personas que tienen grandes sentimientos y no pueden expresarlos, y si usted en algún momento se siente así, debe aprender que una caricia, un abrazo o un beso se dan con cariño. Esto produce seguridad, esto es importante, esto produce confianza, produce mucha alegría a las personas que usted ama, y uno tiene que hacerlo cada día realmente para de esta manera bendecir el entorno en el cual uno está. Y romper las cadenas del pasado, que tú decías algo interesante, que a veces siempre nos concentramos en el pasado, porque nosotros decimos, no, pero es que mis papás fueron parcos conmigo y yo soy así. Uh-huh. No, es que a mí tampoco me demostraron el cariño, entonces yo soy así, no. O sea, si a nosotros por ahí nos ponen defectos, uno dice yo soy así, no. Todos tenemos la opción de cambiar. Si yo soy alguien que no recibí palabras bonitas de mi papá o de mi mamá, ¿qué me impide cambiar? ¿El ego? ¿Qué me impide cambiar? Si yo quiero ser hoy un papá amoroso, quiero ser un papá que habla, quiero ser un papá que a mi hija le invita a cenar, para que cualquier persona que le invite a cenar no le dé emociones que mi hija nunca ha tenido y se enamore a la primera. ¿Por qué no como mamá le invito a mi hijo al cine? ¿Por qué no hacemos cosas que salgan de los estereotipos de normalidad? Si el salir del estado de confort y salir muchas veces de esos estereotipos está la libertad mental. Y el ser libre mental es que tú puedas respetar también la opinión de tus hijos. Tus hijos en algún momento no van a hacer lo que tú quieras. Algún momento van a crecer, van a tener 18 años, 21 años y tal vez ellos van a hacer cosas que a ti no te gusten. Confía en que van a estar bien, confía en que tienen tu genética, confía en que tienen tu memoria celular, y así como tú cuando estabas perdido como papá, y así como tú cuando te sentiste triste como papá, pudiste salir adelante, tus hijos lo van a hacer. ¿Por qué tienes miedo de confiar en ellos? ¿Tienes miedo a que se equivoquen en el futuro y el futuro es tan irreal? El futuro es algo que no existe porque el presente va a ser el futuro que estés toda tu vida. Hablamos de un futuro tan imaginario porque el futuro no está aquí y no lo vamos a encontrar, porque el presente es el futuro que vivimos siempre. Esta es la magia de vivir el presente. En el futuro que hoy tú estás cambiando y tú estás sintiendo. Fuimos programados de estudia unos años, consigue un trabajo, cásate, endeúdate, trabaja para pagar deudas, ten hijos, retírate viejo y muere. Y no necesariamente tenemos que vivir en esa programación. Nunca dejes de aprender, empieza tu propio negocio, trabaja como nadie, viaja por el mundo, consigue una pareja realmente que te ame y te acepte con todas las cosas, no que te esté cambiando cada cosa. Ten hijos increíbles, retírate joven, aprende a disfrutar de la vida en este momento. Qué importante es que nosotros demostremos nuestras sensaciones para que las personas que están en nuestro entorno se sientan seguras de que les amamos. No existe ese calificativo de que es que ya sé que le amo, es que ya sabe que es mi vida. Si tengo que repetirle, típico, ¿no? Si tengo que repetirle todos los días es necesario, porque la sensación de amor y las palabras bonitas son la gasolina del cerebro. Generan oxitocina, generan dopamina, las palabras bonitas. Y qué hermoso que venga de tu papá y de tu mamá. Pero ¿de quién está muchas veces esa responsabilidad de cambio? Primero en los papás.
Por eso es importante hoy darnos esa oportunidad de cambiar y sobre todo comenzar a demostrarles a nuestros hijos que de una u otra forma, si yo cambio, tú cambias, y si tú cambias realmente va a cambiar tu entorno. Nunca olvides que hay mucha gente en este mundo que sueña con tener tus cosas, que para ti son obvias, que serían felices si pudieran utilizar tus zapatos, si pudieran comer tu comida, si pudieran muchas veces dar gracias por lo que tú tienes. También la gratitud es un valor tan sano que a nosotros nos comienza a dar paz y nos comienza a dar sobre todo esa sensación de bienestar que necesitamos. Yo encantado de estar el lunes y martes en Lo Sencillo de la Vida, un programa que busca el lado humano de las personas. Todos podemos cambiar porque todos somos y fuimos creados de la misma manera y con la misma esencia. Así es, agradecerles a todos ustedes por haber estado en nuestra sintonía, por haber dado este tiempo maravilloso a nosotros para disfrutar realmente de su compañía, en donde quiera que se encuentre. Agradecemos con todo el cariño y el corazón. Nos despedimos como siempre con un besito con sabor a cerecita. Hasta la próxima. Chao, chao.